Eh, Antes de... quiero comentarles que, bueno, esta es la antepenúltima clase, quedan 2 clases que se van a dar la semana que viene, donde vamos a dar control segunda parte. Hoy empezamos con control, que vamos a dar la primera parte. Vamos a dar control segunda parte el martes, y vamos a dar municipio, y voy a terminar el curso dándole algunos conceptos vinculados a la ética pública que me parece sumamente necesaria conversar justamente en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir a los argentinos. Y con eso terminaríamos el curso de este primer cuatrimestre. Los prácticos están terminando también la semana que viene, con lo cual estimo que vamos a llegar, como habíamos previsto, a fines de junio, culminando con el curso de contabilidad. Y por supuesto, en la espera de que realmente la situación empiece a cambiar un poco positivamente, para que podamos empezar a tener contactos presenciales y podamos realizar las evaluaciones de los parciales que tenemos pendientes, tanto el primero como el segundo que estamos acumulando, y ver la posibilidad entonces sí de ver quiénes regularizan y quiénes promocionan la materia. Eso seguramente ya lo dispondrá la facultad. No sé si a partir de julio se habilitarán las actividades. Todo hace pensar que sí. Esperemos que la cuestión o las cosas sigan de alguna manera sin tocarnos tan profundamente como puede suceder en otros lugares como Buenos Aires. Bueno, nos está faltando 2 evaluaciones. Una que en principio estaba prevista para mañana, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, perdón, cuando al mismo horario de las anteriores. Y la última, que obviamente la daremos cuando terminemos las clases, que es la semana que viene. Esta será a fines de la otra semana, que tocará ya la parte de contabilidad, control y municipio, la última parte que estuvimos viendo. Pero para la evaluación que teníamos previsto para mañana, hay algunos pedidos, con lo cual me gustaría que hay 2 opciones: que la pasemos que se dé mañana a las 20 horas, era la primera. La segunda es que la pasemos para el sábado a las 11 de la mañana. No sé cuál de esas alternativas les resulta más accesible a todos ustedes. Me gustaría que opinen, así mayoritariamente tomamos una decisión, en la medida en que podamos consensuarla, por supuesto, para que nadie quede afuera. Parece que sería mejor Rosarito, el sábado. sábado. Sí. ¿No hay nadie que se oponga al sábado a las 11? Por el momento no. Bueno, entonces están todos conteste con el sábado. Sí, el sábado Entonces, ya quedó. bueno, perfecto. Entonces, el sábado a las 11 de la mañana haríamos la tercera evaluación, que comprenderá sistema de tesorería, sistema de crédito público, sistema de administración de bienes y sistema de contrataciones. De la misma modalidad que ustedes ya rindieron la primera y segunda evaluación. Y en ese sentido les quiero hacer el siguiente comentario. Creo que hay una significativa mejora en la segunda evaluación respecto a la primera, lo cual me satisface porque veo que de alguna forma nos está incentivando a ustedes a leer y a conocer un poco los contenidos de la materia. Esa era la idea, esa es la idea
de estas evaluaciones y controles de lectura, que ustedes vayan conociendo la materia, vayan familiarizándose con ella, y de esa forma entonces, cuando tengan que estudiar para los parciales, les resulte mucho más accesible, no solamente la bibliografía, sino también todos los tópicos que incluyen, tanto en la teoría como en la práctica, el contenido de la materia. Bueno, vamos a comenzar Contador, entonces. sí, antes de que comience hay una pregunta del control de lectura. Si el Sí, régimen de contrataciones, si entra tanto el nivel provincial como el nacional o solo el nacional. no, entran los dos, las dos clases que dimos, y la bibliografía ya dijimos que es el manual o apunte que hemos confeccionado con la contadora Barbieri, que está subido en la página. Perfecto. Tesorería está el manual, crédito público está el manual, y administración de bienes está la clase y el capítulo respectivo del libro de Achabayán. Esa es la bibliografía básica para los 4 sistemas. Así que contrataciones no les sugiero otra cosa porque todo el régimen provincial no lo tiene ninguna bibliografía, y el régimen nacional, la bibliografía existente no está actualizada. Lamentablemente, el libro que más actualizado puede estar es el de Achabayán, pero la última edición de Achabayán es del 2013, y hay una reforma en el 2015 del decreto reglamentario, perdón, del 2016 del decreto reglamentario, y que no la contempla el libro de Achabayán. Por lo tanto, lo único actualizado que hay es el manual que preparamos con la contadora Barbieri, que está en la página, además accesible a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces. No hay más preguntas, Rosarito, ¿no? No hay ninguna consulta. Perfecto. Vamos a comenzar entonces a tratar el tema de control. Ya vimos organización con las 4 primeras clases, vimos gestión con algo así como 7 u 8 clases, es lo que más nos llevó, sin duda. Y ahora vamos a ver la tercera pata del estudio de la contabilidad pública, donde vimos organización, gestión y control de la hacienda pública. Pero el control lo vamos a ver no solamente el control de la hacienda pública, sino también el control en general, el control público en general. Y vamos a ocuparnos entonces estas 2 clases, hoy y el próximo martes, de analizar estos temas vinculados al control. Le puse ahí una frase que, bueno, se corrió un poco la placa, que la escribió Montesquieu en el libro Espíritu de las Leyes, en el año 1748, ya hace casi 3 siglos, que escribió esta frase, que dice que es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se incline a abusar de él y va hasta donde encuentra límites. Y de alguna manera quiero comenzar esta clase precisamente hablando de ese tema. Es fundamental, y el control significa justamente poner límites. Y esto lo vemos a diario y cotidianamente en todas y absolutamente todas las actividades del hombre. El hombre siempre va hasta donde encuentra límite. Nos pasa desde pequeño, desde niño. Seguramente ustedes recordarán su niñez y saben que ustedes iban hasta donde sus padres le ponían límites. Y si alguno de ustedes ya ha sido papá y tiene un hijito, o un hijo, una hija, comprenderá seguramente de muy buena forma lo que le estoy diciendo. El ser humano tiene por naturaleza la necesidad de encontrar límites. Límites a los fines de evitar precisamente abusar en sus actividades, en sus mecanismos, de toda índole, ¿no es cierto? En todos los aspectos laborales,
y por supuesto humanos también. Entonces, por esa razón, comenzamos analizando qué es el control. Y el control es la verificación o comparación entre elementos homogéneos o conducta de acuerdo a una norma previa. Y todas las acciones de los hombres y de las instituciones por ellas formadas son materia de control. Justamente lo que estábamos mencionando. Lo que sí hace falta para el control es una norma previa sobre la cual nosotros tomamos una suerte de parámetro para establecer si las cosas se hacen bien o se hacen mal en una determinada actividad. Si lo llevamos al terreno de la vida particular de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cuando nuestros padres y nosotros éramos adolescentes nos decían que nos portemos de tal o cual forma, ¿cuál era el parámetro? Era el parámetro de conducta moral establecido por la sociedad en general a partir de normas de conductas fijadas familiarmente, inclusive cada familia establece sus propias normas, y en función de eso nos exigían que nos comportáramos bajo ciertas reglas, bajo ciertos parámetros. Esos parámetros eran morales. Cuando asumimos alguna tarea laboral y tenemos que trabajar, los parámetros se establecen a partir de reglamentos laborales en el lugar donde trabajamos, y allí es donde nos controlan para saber si nosotros cumplimos o no esos parámetros reglamentarios laborales que nos establecen. En las actividades en general, en cualquiera de las actividades de los hombres entonces, tenemos que mencionar que el control, por definición, ya que la Real Academia Española así lo marca también, control implica verificación y comparación entre elementos o conductas, teniendo en cuenta siempre una norma previa o parámetro con lo cual se establece precisamente ese mecanismo de comparación o de verificación. El concepto de control, podemos decir entonces, que es la comparación entre el deber ser, que es ese parámetro, conforme a la naturaleza y las normas con lo que en realidad es. Una simple, sencilla definición de control que creo que se nos puede grabar para siempre, porque de esa manera entonces vamos a poder trabajar en nuestra profesión, donde mucho de control tenemos que hacer seguramente cuando somos contadores públicos, sobre todo porque una de las materias y una de las ramas más desarrolladas quizás de nuestra profesión es precisamente la auditoría. Auditoría que en definitiva es casi un sinónimo de control. Entonces, control, comparación entre el deber ser conforme a la naturaleza y las normas con lo que en realidad es. Y el control público tiene que ver con controlar que todo lo que nosotros venimos estudiando, donde ustedes han visto tanto en la organización como en la gestión, hay un sinfín y un complejo normativo muy desarrollado, se cumpla. Pero además de ese complejo normativo desarrollado, hay pautas, procedimientos técnicos vinculados a la necesidad de hacer más económico, más eficiente, más eficaz al Estado, que también se deben cumplir y por ende también debemos controlar que eso se cumpla. Y allí entonces entramos al control público, que en definitiva no es ni más ni menos que el control aplicado, ¿no es cierto?, a todas las actividades que se desarrollan en la administración pública o en el sector público. De todas maneras, hay muchísimas definiciones de control público. Yo tengo, seguramente ustedes saben, ¿no es cierto?, un libro escrito sobre control público y gubernamental, que justamente lo actualizamos el año pasado y lo presentamos en la universidad en el mes de septiembre. Y allí en el libro desarrollo en una parte, en la primera parte, conceptos de control público, donde doy los conceptos que dan en general
la mayoría de las asociaciones profesionales que nos nuclean a los contadores públicos que trabajamos en el sector público, pero de todas esas definiciones, también conceptos dados por tratadistas y quienes han escrito sobre control público, que no es un tema demasiado desarrollado, sin duda, al menos en bibliografía, ¿no? Bibliográficamente. De todas maneras, insisto, de todas esas definiciones y conceptos les he traído este de la profesora Emilia Lerner, que fue auditora general de la Nación, que es directora de posgrado en Buenos Aires, y que ha escrito sobre el concepto de control público que constituye una institución fundamental del Estado democrático de derecho. ¿Qué implica una institución fundamental? Ustedes saben que las instituciones no son ni más ni menos que las reglas de juego que se establecen en la Constitución para la mejor convivencia de una sociedad. Por lo tanto, ella lo define al control público como una institución fundamental del Estado democrático de derecho. Y nos dice además que adquiere su total dimensión y sentido dentro de un régimen de libertades y democracia, donde el ejercicio del poder público está a cargo de diferentes órganos. Perdón, disculpen, ando medio alérgico hoy. Dentro de un régimen de libertades y democracia, donde el ejercicio del poder público está a cargo de diferentes órganos que constituyen la estructura fundamental del Estado y que se controlan entre sí de acuerdo con las competencias que les asigna respectivamente la Constitución. En este sentido, considero que es un concepto muy amplio, precisamente, y que de alguna forma nos trae a discusión y debate cómo surge el Estado, ¿verdad? Que algo vimos en la primera clase, donde dijimos, entre otras cosas, que en el siglo XVIII, precisamente, a través de la evolución y desarrollo del pensamiento, de muchos pensadores políticos o politólogos, incipientes politólogos de aquellos tiempos, se comenzó a desarrollar la idea de una sociedad donde el pueblo sea verdaderamente el soberano y no un monarca instituido de alguna manera autoritariamente, como venía sucediendo hasta esos tiempos. Como pueblo soberano, se estableció inclusive un mecanismo de gobierno y de organización política de la sociedad a través del modelo conocido como república, donde se convergen tres órganos políticos de gobierno, uno que administra y lleva adelante la ejecución de las acciones del gobierno, que es el Poder Ejecutivo, otro que legisla, reglamenta y efectúa además el control político de esas acciones que lleva adelante el Ejecutivo, cuál es el Poder Legislativo, y otro que sanciona aquello que no se cumpla acabada y debidamente, que es el Poder Judicial. Y este modelo republicano estableció, entre otras cosas, una suerte de equilibrio, como lo definían buena parte de quienes idearon este sistema, y estableciendo una serie de pautas de control, precisamente, entre los poderes. El Estado comenzó a desarrollar sus actividades y a crecer significativamente en el siglo XIX. Su evolución fue importante, en el XX más todavía, donde el Estado comenzó a desarrollar inclusive actividades empresariales con las empresas públicas, hacerse cargo de la mayoría de los servicios públicos que se daban en una sociedad. Y de esa forma entonces el crecimiento de la hacienda pública fue muy significativo y ya no alcanzaba el control entre los poderes y comenzaron entonces a nacer, a surgir ya en el siglo XVIII los denominados órganos de control de la hacienda pública.
que como órganos auxiliares de los tres poderes fueron estableciendo un protagonismo muy significativo en la vida institucional de todos los países de Occidente, fundamentalmente donde se desarrolló de mayor y mejor manera el modelo republicano. Y allí entonces nace el control público. Nace precisamente muy poco después del funcionamiento del sistema republicano. Por eso es que esta definición la traigo a colación, porque de alguna manera marca ese sentido, ¿no es cierto? Que el control público adquiere su total dimensión y sentido dentro de un régimen de libertades y democracia, donde el ejercicio del poder público está a cargo de diferentes órganos, lo que yo les mencionaba, que constituyen la estructura fundamental del Estado y que se controlan entre sí de acuerdo con las competencias que les asigna respectivamente, fundamentalmente la Constitución, que es la primera norma que existe de convivencia en una sociedad. ¿Y por qué es necesario el control público? Es necesario porque fundamentalmente el Estado maneja fondos públicos, fondos de todos los individuos que conforman una sociedad. Y esos individuos, o esos ciudadanos, por darle un nombre mucho más representativo de lo que en realidad representa en una sociedad los habitantes de ella, esos ciudadanos ejercen fundamentalmente a través del derecho de sufragio la posibilidad de designar representantes en el gobierno de esa sociedad. Y esa representatividad del pueblo maneja los fondos públicos. Esa representatividad está vinculada al mismo tiempo y fundamentalmente con la responsabilidad. La responsabilidad de asumir esa representatividad implica rendir cuentas, fundamentalmente rendir cuentas. Entonces, los funcionarios que son designados por el voto de la sociedad, de los ciudadanos de una sociedad, deben rendir cuenta de esa representatividad que ejercen, tanto en lo político como en lo administrativo. En lo político deberán responder ante el poder legislativo que efectúa el control político. Y lo administrativo deberán responderlo a los órganos de control de la hacienda pública encargados e instituidos por ello conforme a lo que establece la Constitución de cada país o de cada provincia, según sea el caso. En definitiva, el control existe porque es necesario conocer y saber qué es lo que se hace con el dinero del pueblo. Esto es fundamental que lo conozcamos y entendamos de esta forma. La necesidad entonces de que el control público no solamente exista, sino también funcione, porque es sumamente necesario para el mejor andamiaje de una sociedad determinada. Para una buena gobernabilidad o para una buena convivencia y armónica convivencia en una sociedad. El control público es de naturaleza política, fundamentalmente, en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de controlar precisamente es el ejercicio de la política. Todos los actos de gobiernos que desarrolla el Poder Ejecutivo administrando los fondos públicos son actos políticos que se desarrollan en ese marco, en el marco político. Y por esa razón entonces el control público es de naturaleza política, porque se supone que va a controlar que todos los actos de administración que respondan a las decisiones políticas estén acorde precisamente a las normas, reglamentos, normas legales, reglamentos técnicos y procedimentales establecidos
para el mejor cumplimiento y funcionamiento de la hacienda pública. Está inserto en el régimen, en el sistema republicano de gobierno, porque bien lo dijimos y cuando vimos el tema de la definición, precisamente es donde mejor funciona, donde se supone que debe funcionar de mejor manera. Seguramente en un régimen autoritario el control público está muy diluido. ¿Por qué? Porque en un régimen autoritario hay simplemente un dictador o una persona, ¿no es cierto?, que tiene la suma del poder y por lo tanto no existen el equilibrio que establece los controles entre poderes y el funcionamiento acorde a ello de los órganos de control, que tanto necesitan no del poder ejecutivo, sino fundamentalmente del poder legislativo y del poder judicial. ¿Por qué? Porque los órganos de control efectúan un control técnico que está vinculado por la naturaleza política del control, está muy vinculado al control político que ejercitan justamente el poder legislativo, las cámaras de diputados y senadores. Por lo tanto, está muy ligado el control técnico a ese control político del poder legislativo. Y por otra parte, todas las deficiencias o todas las cuestiones, inclusive o irregularidades que se puedan detectar a partir de ese control, deben ser necesariamente tratados en el otro poder, en el judicial, y sancionados debidamente para evitar precisamente que reine la impunidad y entonces se diluya el control precisamente a partir de la no sanción a los hechos irregulares o ilícitos que se puedan cometer en el Estado. Relajándose de esa manera, entonces, todo el funcionamiento de control y también, ¿por qué no decirlo?, el funcionamiento institucional en general de una sociedad o de un país. Hasta acá, ¿alguna consulta, por favor? No hay ninguna duda y no pusieron nada por el chat. Bueno. El proceso de control tiene fundamentalmente tres patas. Primero, examinar la actividad. Es como todas las actividades humanas. Esto es aplicable no solamente al control público o al Estado o a la hacienda pública, sino a cualquier actividad. Primero, examinamos la actividad. Vemos cómo está funcionando. Y detectamos, en ese caso, ¿no es cierto?, que algunas cosas funcionan bien y otras mal. Las mal las vamos a llamar desviaciones. Entonces tenemos que empezar a adoptar medidas en la segunda pata de este proceso para impedir esas desviaciones, a los fines de que no se repitan y no entorpezcan más el funcionamiento de esa actividad que estamos analizando, evaluando o controlando. Y la tercera pata es precisamente la aplicación de sanciones, si corresponde. Y allí es donde tiene muchísima importancia el Poder Judicial, para que el proceso de control funcione. Porque quien aplica en el Estado, en el control público, en la hacienda pública, quien aplica las sanciones es precisamente el Poder Judicial. ¿Sí? Esto es entonces el proceso de control. El control público lo podemos distinguir entre lo que es el control institucional, el control de la hacienda pública, y aquello que desarrollan algunos otros órganos establecidos por la Constitución o por las leyes para realizar los controles en nuestro país, fundamentalmente, cuyo modelo de control tiene mucho que ver con lo que funciona en general en todos los países latinoamericanos o americanos en general, y también, por qué no decirlo, países europeos, de donde se ha tomado buena parte de la raigambre jurídica hoy vigente en nuestro país. El control institucional es aquel que se establece y se desarrolla entre los poderes del Estado. Entre los poderes del Estado. El control de la hacienda pública es aquel que
llevan adelante o llevan a cabo los órganos de la hacienda pública que vamos a ver enseguida, instituidos para ello. Y además, ese control de la hacienda pública, perdón, en el control institucional, entonces, el control que se realiza entre el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, entre todos ellos, ¿sí? Cada uno de los poderes lo controla a los otros poderes a partir de preceptos normativos establecidos en la Constitución. La Constitución es la que marca todos los preceptos normativos vigentes para el control institucional en nuestro país y en nuestra provincia. El control de la hacienda pública lo llevan adelante órganos de control instituidos para ello, como dijimos, y tanto en nación como provincia comparten el mismo modelo de control, donde esos órganos de control de la hacienda pública son la Sindicatura General para el control interno y la Auditoría General para el control externo, y ya vamos a ver de qué se trata entonces cada uno de ellos. Pero además dijimos que hay otros órganos de control menores que tienen aspectos determinados de funcionamientos en el control. Está el Defensor del Pueblo, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Está la Oficina de Ética o Anticorrupción, bastante cuestionada y vapuleada en los últimos tiempos. Creo que, la verdad, sinceramente, desde que se creó en el año 1999, esta oficina ha tenido muchísimos contratiempos, por darle un término a la palabra, pero que no le ha dado funcionamiento ni al objetivo que originalmente se planteó al establecer y crear este organismo. Está también el control de las ONG, está el control de la prensa, que funciona en cualquier sistema democrático, y está el control de la ciudadanía, muy poco desarrollado en nuestro país, donde lamentablemente la ciudadanía tiene muy poco protagonismo en el control, y en eso debemos hacer un mea culpa todos como ciudadanos, porque si todos empezamos individualmente a modificar nuestro comportamiento en ese sentido, creo que podremos seguramente lograr un mejor funcionamiento del Estado, también desde nuestra humilde tarea individual como ciudadano. Y eso no implica mostrar una posición, porque uno puede estar a favor o en contra de un gobierno y manifestarse a favor o en contra del gobierno, y eso no significa control de la ciudadanía, no se equivoquen. El control de la ciudadanía es tomar conocimiento verdaderamente de fuentes fidedignas qué es lo que ocurre con el Estado, cómo son las cosas, cómo se están desarrollando los acontecimientos a partir de conocer información oficial fundamentalmente, si queremos saber dónde se está yendo la plata, bueno, la plata del Estado, analicemos el presupuesto, qué es lo que se estableció en el presupuesto, cómo están las ejecuciones del presupuesto. Yo sé que esa es una materia que quizás está muy reservada tan solo a especialistas y fundamentalmente a profesionales en ciencias económicas, pero bueno, pero hay otros mecanismos también para conocer cómo funciona el Estado. Y con el mayor conocimiento, con la mayor capacitación como ciudadanos que debemos ejercer, leyendo mínimamente y en un principio la Constitución, porque mucha gente no tiene idea de cómo funciona nuestro sistema gubernamental, porque nunca leyó la Constitución. Creo que leyendo la Constitución iniciamos esa tarea de ser un mejor ciudadano, fundamental para que podamos desarrollar entonces el control al gobierno de turno y podamos ejercitar esa función tan importante en una sociedad que es el control de la ciudadanía. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, sí, sí.
Bueno, primero una opinión, que bueno, que en los últimos 15 años en nuestro país da la sensación de que no se controla mucho y que bueno, falta de control también implica mayor corrupción. Sí. Y después la pregunta es, ¿qué diferencia hay con el defensor del pueblo? Bueno, empezamos por acá, por el final. El defensor del pueblo, lo vamos a ver enseguida, cuál es su función fundamental y a qué se dedica. Y el funcionamiento del control, indudablemente, que lo vamos a ir desarrollando en esta y en la clase que viene, y vamos a ir marcando inclusive las deficiencias que existen en cada uno de las patas que componen el control público en nuestro país. Desde ya les puedo anticipar, ¿no es cierto?, que de todos estos controles que estuvimos viendo, podemos decir que el institucional tiene serias deficiencias, porque el legislativo no efectúa acabadamente el control político como corresponde. En buena parte de los casos, los legisladores, más que responder a la sociedad y al pueblo, responden fundamentalmente a su agrupación política y obviamente los que están con el oficialismo responden a quien ejerce las autoridades ejecutivas y quienes están en la oposición responden también de alguna manera a las pautas en ese sentido. Muchas veces no hay una representatividad genuina de la sociedad, sino más bien a los intereses partidarios que en nuestro caso particular en la Argentina, desde mi humilde opinión, por supuesto, yo menciono de que responden en gran parte a corporaciones, tienen un comportamiento muy corporativo, o sea, no responden a la sociedad o a los ciudadanos, sino responden a intereses corporativos, en definitiva, a determinados sectores de la sociedad que tienen su influencia tanto en la economía como en la convivencia social en general. El Poder Judicial, eso por respecto al Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene serias deficiencias y precisamente ha sido para mí el gran responsable de instalar en nuestro país, no desde ahora, ojo, ni de los últimos 15 años, sino prácticamente desde toda la existencia institucional en nuestro país, pero sobre todo y fundamentalmente desde la década del 70, después del proceso militar, un sentido de la impunidad realmente lamentable. Lamentable que ha llevado, ¿no es cierto?, a que en nuestro país se desgaste tremendamente las instituciones y obviamente, como bien lo mencionó la alumna, ¿no es cierto?, se establezcan focos o nichos de corrupción muy, muy significativos y desde aquel tiempo hasta ahora, ¿no? Desde aquel tiempo hasta ahora, lamentablemente. En el control de la hacienda pública, sí, hay dificultades de funcionamiento en los órganos de control de la hacienda pública, pero también hay que mencionar, sin el ánimo de quererlo justificar para nada, pero sí debo mencionar que los órganos de control son órganos auxiliares de los poderes. Si no funciona el control institucional, es muy difícil que el control de la hacienda pública tenga predicamento. Simplemente porque el control de la hacienda pública depende del buen funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Si estos dos no funcionan, como acabamos de mencionar, es muy difícil o dificultoso, ¿no es cierto?, que sea un armónico el funcionamiento de los órganos de control de la hacienda pública, que lo vamos a ir viendo y desarrollando a través de las clases. ¿Algo más? Sí, entonces la comunicación de los actos de gobierno y la actuación de los medios es fundamental. Sí, pero acá yo, permítame que discrepe en cierta forma con la importancia de los medios, porque los medios en la Argentina y en el mundo entero, lamentablemente, juegan un rol corporativo muy significativo, defendiendo fundamentalmente intereses económicos. Yo, la verdad, sinceramente, hoy por hoy no creo en ningún medio de comunicación de la Argentina.
están todos sectorizados y defendiendo intereses económicos o políticos en determinadas circunstancias. Entonces, hay que ser un buen oidor, como decía un viejo colega. ¿Qué significaba ser oidor? Escuchar todo y luego sacar sus propias conclusiones. Pero no casarse ni con un medio ni con otro medio, porque todos responden a intereses económicos y políticos. No hay objetividad en la prensa. Lamentablemente, la prensa se ha mercantilizado en forma muy significativa en nuestro país, en nuestra provincia, en todas partes. Y esto no es de la Argentina tan solo, ¿eh? Sucede en todos los países del mundo. Casualmente, hace muy poco tiempo, mi esposa estuvo en Estados Unidos y me comentaba precisamente, a partir de un hijo que estudia economía, que se ha doctorado en economía, digamos, nos permitimos tener mucha información de cómo funciona allá, donde se supone que es el lugar más preponderante de funcionamiento democrático. Y allá está pasando lo mismo. Hay una guerra tremenda entre los medios de comunicación, que inclusive hay una suerte de grieta también bastante significativa, y cada medio, y cada, digamos, complejo mediático responde a una determinada idea política y defiende a rajatabla esa idea política o que también obviamente está vinculada a determinados sectores económicos. Con lo cual, digamos, la prensa, digamos, hay que tomarla con pinza. Por eso yo digo, hay que ser un buen oidor, hay que escuchar un lado, escuchar todas las campanas, no escuchar una sola, porque si no termina uno volcándose a una idea o un pensamiento que no es la realidad ni es la verdad, para nada. Quizás la mitad de la verdad, la mitad de la verdad está del otro lado. Esta es la realidad que nos toca vivir hoy. Muy diferente a 40, 50 años atrás, ¿no? Sí, otra consulta. No, no hay más dudas. Bueno. Vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos de control institucional y de esa manera entonces vamos a verificar por qué yo dije que no funciona adecuadamente el Poder Legislativo y el Poder Judicial en estos mecanismos de control interno o mecanismos de control institucional establecidos por nuestra Constitución. Fíjense que los mecanismos más significativos que el Poder Legislativo tiene sobre los otros poderes son, en primer lugar, las interpelaciones ministeriales. No creo que ninguno de ustedes se recuerde el funcionamiento de este mecanismo que está establecido en la Constitución Nacional y que está establecido en la Constitución Provincial. Las interpelaciones ministeriales no es ni más ni menos que el poder. Hola. Hola, contador, parece que se cortó un ratito, pero ya volvió. ¿Pero a todos o a mí nomás? Creo que se le cortó a usted por una falta de internet, pero Sí, ya sí, está. sí. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, ahora se escucha bien y también están bien las placas. Bueno, el mecanismo de control institucional, hablábamos del Poder Legislativo, las interpelaciones ministeriales, y les comentaba precisamente que pensaba que no había, ustedes no conocían este mecanismo porque nunca funcionó en los últimos años. Interpelar a los ministros significa que los representantes del pueblo, como tales, llamen a los ministros del Ejecutivo ante cualquier situación política o social de envergadura,
en una área de gobierno determinada, lo llamen a ese ministro y lo interpelen para que la sociedad en general y en su conjunto pueda conocer verdaderamente de primera fuente lo que está pasando en las medidas de gobierno que se están tomando o el panorama inclusive de esa situación. Por ejemplo, hoy, pandemia, ¿no es cierto? Perfectamente el Poder Legislativo podría estar convocando a la ministra de Salud de la provincia o en la Nación, al ministro de Salud de la Nación, y pedir que se informe públicamente para que toda la sociedad tenga conocimiento de cómo está la situación de la pandemia, cuáles las medidas políticas que se están tomando en ese sentido, cuáles han sido los estudios y las estadísticas que se están analizando y demás. Es decir, esto en todas las áreas. Cuando hay un problema económico, al ministro de Economía; cuando hay un problema de educación, al ministro de Educación. Es decir, la manera en que de alguna forma el Poder Legislativo se convierta en lo que verdaderamente debería ser, y para lo cual fue creado por la Constitución, la caja de resonancia política de una sociedad, donde allí se discutan y se debatan precisamente los temas de importancia y que le interesan a la gente. Bueno, este mecanismo de interpelación ministerial el Poder Legislativo no lo lleva adelante desde hace 30 años aproximadamente. Durante el gobierno de Alfonsín, a nivel nacional, fue el último periodo. Durante el gobierno del primer gobernador de la democracia, del periodo democrático moderno, que fue Roberto Romero, se llevó adelante también este mecanismo en la legislatura provincial. Después se eliminó prácticamente. A nivel nacional, Menem, que lo sucedió a Alfonsín, determinó que no quería que sus ministros vayan a dar explicaciones al Poder Legislativo, rompiendo con una convivencia democrática elemental para el buen funcionamiento institucional de un país. Y acá el gobernador de turno le siguió los pasos y allí prácticamente se neutralizó la posibilidad de que las interpelaciones ministeriales se realicen. Porque además esas interpelaciones ministeriales se realizaban con la posibilidad de que vaya el ciudadano común a presenciar esa sesión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, según sea la Cámara que lo interpele al ministro. Y conozca de esa forma qué es lo que estaba pasando. Bueno, esto no funciona. El segundo pedido de informe se hace, pero con muchas demoras. Esto ya significa que el Poder Legislativo le pida a los ministros de área o al propio Poder Ejecutivo informes que se demoran significativamente, y ustedes van a escuchar en muchos casos a los legisladores quejarse de varios pedidos de informes, sobre todo aquellos que vienen de los departamentos del interior, o en el caso nacional de las provincias del interior, que hacen pedidos de informe para conocer detalles de las medidas de gobierno y poder transmitirle a su gente, digamos, a sus representados. Y en muchos casos los ministros o los funcionarios del gobierno demoran y tardan una barbaridad en responder esos pedidos de informe. Con lo cual podríamos decir que funciona, pero a medias, por las demoras fundamentalmente. El tercer mecanismo que el Poder Legislativo tiene ante una situación muy de emergencia o ante el surgimiento, ¿no es cierto?, de alguna denuncia que da lugar presuntamente a la posibilidad de que haya irregularidades en una área determinada de gobierno, formar una comisión investigadora para analizar el tema, controlarlo de manera política, cuyo ejercicio es fundamental del Poder Legislativo, el control político del Poder Ejecutivo. Entonces, ante una situación de corrupción, inclusive, de las que hemos tenido información en los últimos tiempos bastante en nuestro país, ¿no es cierto?, puedan formar una comisión investigadora e investigar ese hecho políticamente hablando.
esto, mire, ahora se habla de la posibilidad de conformar comisiones investigadoras. Vi la noticia el otro día en los medios, pero concretamente de finales de los 90, de la época del gobierno de Menem, que se formó la comisión investigadora de la contratación IBM Banco Nación, que fue un hecho de corrupción muy significativo en nuestro país en ese tiempo, y que la comisión inclusive posibilitó y le pudo otorgar al Poder Judicial muchísimos elementos de prueba, precisamente, que sirvieron para llevar adelante el juzgamiento de los funcionarios que participaron de esa contratación tan irregular que se había realizado entre el Banco Nación e IBM durante el gobierno de Menem. Y que trajo muchísimas consecuencias, entre ellos 2 suicidios de funcionarios importantes del gobierno que terminaron muertos, precisamente 2 directores del Banco Nación, teóricamente por suicidio. Bueno, esa comisión investigadora que se dio a finales de los 90, creo que es la última comisión conformada que tuvo realmente un protagonismo muy significativo. Y estamos hablando de hace 20 años atrás, durante el gobierno de Menem, antes que se vaya Menem, o sea, más de 20 años. Menem se fue en el 99. Bueno, digamos que desde allí para acá, donde también hubo muchísimas denuncias por corrupción, por actos de corrupción, y bueno, y nos tuvo en vilo a toda la sociedad argentina en los últimos tiempos, nunca se formó una comisión investigadora. Por ejemplo, para el caso del vicepresidente que terminó mandato en el 2015, que tuvo preso inclusive, había, pero más que fundamentos y más que elementos para conformar una comisión investigadora, porque se trataba además de una figura muy significativa en el gobierno, por el cargo que ostentaba. No se formó. Y por último, el juicio político, que es, digamos, el mecanismo institucional más severo que puede contar el Poder Legislativo, que es juzgar políticamente al Ejecutivo, sobre todo al presidente en el caso nacional, o al vicepresidente en el caso nacional, al gobernador o vicegobernador en el caso provincial, la última vez, y a los ministros de la Corte. Y la última vez que accionó fue con ministros de la Corte en los años 2005, 2004, que al final los ministros terminaron renunciando y se fueron, y no se pudo realizar el mecanismo concretamente de juicio político. Pero se activó al menos el funcionamiento de este control que la Constitución le da al Poder Legislativo para controlar justamente a los otros 2 poderes. Esta es la situación desde el Poder Legislativo. Como verán, ¿no es cierto?, bastante crítica, si se quiere, por el no funcionamiento armónico y acorde a las circunstancias de estos mecanismos de control institucional. Para el Poder Judicial... Contador, ¿sí? Antes de que avance hay una pregunta. ¿Sí? Las interpelaciones son para el Poder Ejecutivo y el pedido de informe es para el Ejecutivo y el Judicial. Las interpelaciones son para los miembros del Poder Ejecutivo, sí, y los pedidos de informe son en general para el Poder Ejecutivo, pero también puede haber pedido de informe para el Poder Judicial, sí, efectivamente. Perfecto, no hay otras preguntas. Veamos los mecanismos con el que el Poder Judicial tiene para control. Está la primera de todas, la más importante, que es la inconstitucionalidad de leyes y decretos. Esto le permite al Poder Judicial controlar que las normas que dicta el Poder Ejecutivo, decretos, y las del Legislativo, leyes, estén conforme a la Constitución. Eso es una facultad y una atribución muy significativa, porque si se declara la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto por parte del Poder Judicial, esa ley o ese decreto dejan de tener vigencia y son absolutamente, deben ser derogados. Bueno,
no sé si ustedes se recuerdan que esto haya sucedido en el país. Y yo les puedo asegurar, no hablemos de los procesos militares, porque bueno, allí estaban en contra total y absolutamente de toda la constitución y toda la institucionalidad gubernamental del país, ¿verdad? Pero hablemos desde Alfonsín para acá, desde del restablecimiento de la democracia en el 83 a la fecha. Quizás durante el gobierno de Alfonsín yo no recuerdo verdaderamente que haya habido alguna ley o algún decreto inconstitucional, pero sí me recuerdo de la época del menemismo, que hubo muchas leyes que contrariaban la Constitución. Sin ir más lejos, la mayoría de las privatizaciones en nuestro país se hicieron contrario a lo que establecía la norma constitucional. Recordemos que Menem privatizó absolutamente todas las empresas del Estado y buena parte de la administración de aquellos tiempos. Y con él, todos los gobiernos provinciales le siguieron el ejemplo e hicieron exactamente lo mismo, digamos. Y en muchos casos, buena parte del funcionamiento de esas estructuras que se privatizaban estaban contempladas en la Constitución y que debían estar a cargo del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial nunca intervino. Nunca intervino declarando la inconstitucionalidad de una ley, ni de un decreto. Pero después hubo un montón de normas que se sucedieron en estos últimos tiempos, tanto en el gobierno que se fue en el 2019, como en el gobierno que se fue en el 2015, como en el gobierno que se fue en el 2007. En todos hubo normas que contrariaban la Constitución nacional, fundamentalmente, y hablemos del orden nacional. También en el orden provincial, sin duda, pero en el orden nacional, por ejemplo, hay una norma que se estableció en la ley 24.156, una modificación que se hizo en el artículo 36, que yo siempre la menciono, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de modificaciones presupuestarias, no sé si se recuerdan, y que yo siempre digo que ese artículo de la ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente que la atribución y facultad de sancionar el presupuesto y de modificar el presupuesto es de la legislatura, es del Poder Legislativo, es del Congreso de la Nación, fundamentalmente. Sin embargo, esa ley le saca las atribuciones al Poder Legislativo y se las da al jefe de gabinete. Y desde esa fecha, antes también, ¿no? Ojo, porque antes se hacía sin esa norma legal, al menos en ese periodo se sacó una norma legal para de alguna manera justificar, pero antes, durante el periodo menemista, sin haber leyes, ¿no es cierto?, se modificaba el presupuesto por decisión del jefe de gabinete. Y a partir, ¿no es cierto?, de delegación de atribuciones que se hacían en la propia ley del presupuesto, y se siguen haciendo. Y todo esto se ha convertido, digamos, en una situación ya establecida casi crónicamente, de tal forma que si vamos a compartir que así sea, pues modificamos la Constitución y cambiamos las normas constitucionales. Pero no tengamos una Constitución que establece una norma determinada y luego leyes que la contradicen o normas procedimentales directamente que son inconstitucionales. Contador. Sí. Sí, hay una pregunta. ¿La inconstitucionalidad es por presentación del afectado o también puede actuar de oficio el Poder Judicial? No, el Poder Judicial, ante la sanción de una ley o de un decreto, actúa de oficio, porque todas las leyes y todos los decretos son comunicados al Poder Judicial, que debe analizar inmediatamente si no contraría la Constitución. Pero eso es un mecanismo que debería estar total y absolutamente armonizado dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Pero parece que así no sucede, porque parece que los últimos en enterarse de que hay alguna norma que está vigente, que es inconstitucional, es el Poder Judicial, porque si no, se hubiera declarado esa inconstitucionalidad de la ley de decreto. Dicho sea de paso, este es un mecanismo que funciona muy bien en los países más desarrollados del mundo, ¿no?
muy bien, o sea, el Poder Judicial los controla a los otros dos poderes con el dictado de normas, precisamente. Bueno, la habeas corpus, la acción de amparo, la revisión de actos administrativos y el amparo por mora en la administración son todos mecanismos que el Poder Judicial tiene sobre el control del Poder Ejecutivo, fundamentalmente para evitar los excesos de parte del Ejecutivo, sobre todo en cuestiones de seguridad, en cuestiones de detenciones de personas sin justa causa, ¿sí? O el caso de la revisión de acto administrativo, si ha dictado alguna resolución, ¿no es cierto?, que esté afectando intereses económicos, y ahí sí, esto se hace a partir, ¿no es cierto?, de la presentación del damnificado, que se siente damnificado por algún acto administrativo del Poder Ejecutivo, y lo presenta al Poder Judicial e inicia una causa judicial, digamos. O la administración no le ha respondido y por mora en la administración lo hace de esa forma. El Poder Ejecutivo también tiene controles, no tanto sobre los otros poderes, es el que menos control tiene sobre los otros poderes, teóricamente hablando, de acuerdo a lo que la Constitución le fija. Lo que ocurre es que en la práctica, con un mecanismo tan presidencialista como funciona en nuestro país, el Poder Ejecutivo prácticamente, en la práctica, controla bastante a los otros poderes, lamentablemente, ya sea por los mecanismos de designación de unos u otros participantes o representantes de los poderes. Pero para el Poder Ejecutivo esos mecanismos están vinculados con la superintendencia de la administración, es decir, recordemos que el gobernador tiene la superintendencia no solamente de todo lo que es la administración central, sino de todos los organismos descentralizados y de todas las empresas del Estado que funcionan. Lo mismo el presidente y el jefe de gabinete con respecto a lo que es el espectro hacendal público de la nación. Están los recursos jerárquicos, donde uno tiene problemas con un ministro o con un secretario de Estado y puede recurrir más arriba, es decir, al secretario puede recurrir al ministro, y si el ministro, el problema, puede recurrir al gobernador para que intervenga y resuelva el caso. Está la homologación de actos, inspecciones o controles técnicos, administrativos y contables que se realizan desde el funcionamiento jerárquico, o sea, de quién tiene mayor jerarquía sobre el resto. Y además ya vamos a ver que eso se engarza con el funcionamiento del control interno que tiene como función la Sindicatura General. Y para el pueblo en general, estos mecanismos de control institucional que la Constitución le otorga están en primer lugar las quejas y reclamos, los referéndum, el veto popular y el sufragio. De todos ellos, el sufragio, comencemos por el final, se ejerce en forma normal y ordinaria cada 2 años en nuestro país, eligiendo cada 4 el Ejecutivo y cada 2 años legisladores. El veto popular es un mecanismo donde, bueno, buena parte del pueblo se expresa vetando a sus funcionarios y reclamando, ¿no es cierto?, la necesidad de que se revean medidas o bien que renuncie, como sucedió en el 2001 cuando la gente comenzó a exteriorizar todo un reclamo al funcionamiento del gobierno de ese entonces, que presidía de la Rúa, y que prácticamente lo obligó a renunciar, ¿sí? Donde en una manifestación muy importante, muy significativa, de mucha gente, llevó a que se haga una represión tremenda, murieran más de 20 personas en esa represión, y obviamente todo esto desgastó al gobierno de una manera muy significativa y la gente salió a manifestarse muy en contra del funcionamiento de este gobierno y prácticamente lo obligó a renunciar al entonces presidente de la República. El referéndum es algo que no se practica en nuestro país.
la última autoridad política que lo practicó fue el presidente Alfonsín, que a través precisamente de convocar a un referéndum, que es una opinión que le pide a la sociedad, el presidente resolvió o solucionó el conflicto con Chile, que estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil por la cuestión del Beagle, del canal de Beagle, que está allá en la zona sur, extremo sur del límite entre Chile y Argentina. Alfonsín convocó a un referéndum, le pidió la opinión a la gente, le planteó cuál era su idea, y la gente se expresó apoyando esa idea con un porcentaje bastante significativo, y un porcentaje menor de la oposición se oponía a eso, a esa idea que tenía Alfonsín. Al final primó esa idea, era votar por el sí o por el no, digamos, esos son los referéndums, y que es un mecanismo que debería utilizarse hoy por hoy en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Hay tantos temas en discusión, en debate, y sumamente significativos, que perfectamente podrían convocar los presidentes o los gobernadores a un referéndum de la sociedad y ver qué opinan. Por ejemplo, el famoso tema del aborto, que tanto se discute por un sector de la sociedad, sobre todo entre las mujeres, ¿no es cierto? Y que ha llevado a manifestaciones de un lado y del otro tremendamente significativa, a llenarse de mujeres en la plaza de los dos congresos, de un lado y del otro. Y yo creo que es un tema, por ejemplo, donde lo mejor que puede hacer un gobernante es convocar un referéndum y ver qué es lo que mayoritariamente la sociedad piensa respecto a ese tema. Y tomar una decisión en base, de alguna manera, a lo que ese referéndum plantea. Ese, como otros temas hoy por hoy bastante polémicos en nuestro país, que podría convocarse, porque sería una manera además de que la democracia funcione acabadamente y en plenitud, como sucede en la mayoría de los países desarrollados del mundo. Acá se ha fortalecido siempre la idea del presidencialismo, y donde el único que puede tomar decisiones es el presidente. Y estos mecanismos existen y están en la Constitución desde 1853, y sin embargo poco funcionan. Creo que el referéndum convocado por Alfonsín en el año 85 ha sido de los pocos que se hizo en el país durante todo el tiempo, durante todo ese tiempo. Bueno, hasta acá llegamos Profesor, entonces con los constitucionales, sí. sí, ¿cómo emitiría la gente su opinión? ¿A través de un medio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo emitiría la gente su opinión? Se convoca una elección donde se hace una campaña, inclusive diciendo que, bueno, si el gobierno toma postura, defiende una posición y está siempre una posición adversa, que es lo que genera la polémica. Por esas razones que se convoca el referéndum. Si hay consenso, no hace falta convocar. Se convoca generalmente al referéndum cuando hay divergencias de opiniones. Hay dos opiniones diferentes y muy encontradas entre sí. Entonces el gobierno puede tener la posibilidad de decir, bueno, yo me abstengo, pero lo convoco a la sociedad a que manifiesten si están a favor o están en contra de esta situación. ¿Sí? Y se vota. Se vota en una elección, es como una elección general, donde se convoca, se hace campaña, se le da horas de audición en la prensa a una posición y a la otra, y en función de eso se vota en una elección general. Y concurre el que quiera ir, obviamente, no es obligatorio, pero en ese referéndum que yo les menciono, el último acontecimiento en ese sentido que hizo Alfonsín, concurrió casi más del 60% de la sociedad. O sea que fíjense, tuvo un protagonismo muy importante, porque en las elecciones generales votan entre el 70 y 75% de la gente, aquí más del 60% en una elección total y absolutamente voluntaria, ¿no? O sea, no era obligatorio. Y dio su opinión. ¿Se entiende? Sí, quedó claro, muchas gracias y no hay más preguntas.
Bueno, entonces esto tiene que ver con el control institucional. Veamos ahora lo que es el control de la hacienda pública. Allí dijimos que es donde funcionan los órganos de control creados al efecto, que ya lo vamos a ver, sindicatura y auditoría, y ese tipo de control, los mecanismos que tiene, o el mecanismo de control, consta de 3 elementos fundamentales. Están las normas sobre las cuales, ¿no es cierto?, se utilizan de parámetro para efectuar los controles, que no son solamente normas legales, son normas procedimentales, ya dijimos, normas técnicas, en nuestra materia hay muchísimas, ¿no es cierto?, y que se utilizan como parámetro para saber si las actividades que desarrolla la hacienda pública respetan el funcionamiento y realizan sus actividades conforme a esas normas. Se comparan los resultados con esos parámetros. Y entonces después está la acción correctiva. La acción correctiva para mejorar el funcionamiento, pero que también tiene inserto, indudablemente, la sanción de lo que no está bien, sobre todo si encontramos irregularidades o ilícitos, ¿verdad? Las características del control de la hacienda pública podemos decir que son fundamentalmente la universalidad, que implica controlar todos los actos de gobierno, todos los actos y hechos administrativos que se dan, ¿no es cierto?, en el sector donde vamos a controlar o en el área de gobierno que vamos a controlar. Debe haber continuidad. Esa continuidad debe estar marcada por una presencia cotidiana en cada uno de los organismos, que no pase y no supere más allá del año o 2 años como mucho. Es obligatoria el control, porque así lo establece la Constitución y las leyes. Y además ese control de la hacienda debe tener interdisciplinaridad, porque también convengamos que ya no es privativo tan solo de los contadores públicos el control de la hacienda pública. ¿Por qué? Porque el Estado tiene múltiples actividades y ya no se hace tan solo como hace 20, 30 años atrás el control financiero, donde sí el contador era sumamente importante porque es quien lo realiza, ¿no es cierto? El control financiero, el control contable, el control administrativo, es decir, que todo lo que esté registrado sea conforme a lo que verdaderamente sucedió, ¿verdad? El manejo de fondos, todos controles administrativos o financieros que indudablemente lo tenían al contador público como gran protagonista. Hoy también funciona lo que se denomina control de gestión, y sobre todo a partir de la instalación del presupuesto por programa, donde dijimos, ¿no es cierto?, que se controla la gestión, se ve si se es eficiente, si son eficaces las actividades que desarrolla el Estado. Y si hay un control en los hospitales para analizar la gestión, necesitamos un médico. Y si hay control de obras públicas para controlar la gestión, necesitamos ingenieros en obras o arquitectos. Y si hay control en educación para analizar la gestión, vamos a necesitar, ¿sí?, licenciados en ciencias de educación. Y así sucesivamente con cada una de las actividades que el Estado desarrolla. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar interdisciplinariedad. Si no, no vamos a conocer la gestión. Solamente con los contadores conocemos los controles financieros y con los abogados conocemos el control jurídico, que es el viejo control que se hacía antaño, hace 30 años para atrás, y que ha cambiado, y que se ha desarrollado en forma muy diferente en los últimos tiempos. Y por último, podemos decir que el control público es más eficaz cuanto mayor es la independencia de los órganos que ejercen el poder, sin duda. Pero esa independencia de los órganos que ejercen el poder se la da fundamentalmente el mejor funcionamiento del poder legislativo y el mejor funcionamiento del poder judicial. Porque si el poder legislativo y el poder judicial son muy dependientes del poder ejecutivo, los órganos de control tienen muy pocas posibilidades entonces
de guarecerse en estos dos poderes. Y termina entonces todo funcionando acorde al mandamás de turno que está en el Poder Ejecutivo. Y este es, lamentablemente, de alguna manera, la realidad que nos toca vivir en los últimos tiempos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. La poca presencia del Poder Legislativo y Judicial, que es el gran sostén institucional que tienen los órganos de control, y de esa manera un Poder Ejecutivo que prácticamente tiene una incidencia o una influencia muy significativa en el funcionamiento de los otros dos poderes y obviamente en los órganos de control también. En nuestro país, el control de la hacienda pública comenzó a funcionar desde la época de la sanción de la Constitución de 1853. Y un raconto muy rápido y muy breve de la historia en este sentido, podemos decir que la primera ley 217, que se sancionó en 1859, marcaba el control en la Contaduría General. No había órgano de control externo. No había órgano de control interno tampoco instituido. Pero la Contaduría hacía las veces de control también. Era quien de alguna manera ejercía ese funcionamiento en ese tiempo. Con la Unidad Nacional en 1870 la Contaduría se fortaleció con la Ley 428, donde comenzó a tener ya mucho más predicamento como control, ya no tan solo como órgano de registro de la contabilidad gubernamental, sino también de control interno, instituido de esa manera ya en la Ley 428. La 12961 en 1947 reafirmó un poco esas funciones e inclusive le dio funciones de sancionatorias a la contaduría para quienes rindan cuenta, no rindan cuenta, ¿no es cierto?, de los actos o de los hechos administrativos, o bien rindan en forma irregular esas cuentas. Y le dio facultades sancionatorias a la contaduría. Ya después, con la ley 14467 de 1957, se crea el Tribunal de Cuentas, el primer órgano de control externo que hubo en nuestro país, que funcionó hasta 1993, ¿sí? Siguiendo el viejo modelo de Tribunal de Cuentas. En el año 78, durante el proceso militar, los militares crearon la SIGEP, que era una Sindicatura General de Empresas Públicas, sacándole las funciones de control al Tribunal de Cuentas de entonces y dándole a la SIGEP el funcionamiento del control de las empresas. El tribunal se quedó con el control de la administración central y de los organismos descentralizados, pero las empresas públicas, que en ese momento eran sumamente numerosas y significativas, porque estaba Ferrocarril Argentino, Aerolíneas Argentinas, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, es decir, antes de la privatización de Menem, le estoy hablando, en el año 78, todo eso funcionaba bajo la órbita de control de la SIGEP. Donde obviamente la designación de quienes conducían la SIGEP lo habían hecho los propios militares. Bueno, en el año 93 eso se dejó de funcionar y se creó la Auditoría General de la Nación con el modelo que hoy conocemos de la 2456. De esa manera entonces, el modelo vigente en nuestro país de órganos de control, en naciones, Auditoría General para el Control Externo, como bien dijimos, Sindicatura General para el Control Interno, y en las provincias todavía se sostiene el modelo de Tribunal de Cuentas, salvo Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los dos estados federales que tienen también Auditoría General y Sindicatura General. En el resto de las provincias argentinas, desde Jujuy a Tierra del Fuego, funciona Tribunal de Cuentas como órgano de control externo. En algunos casos, en las provincias, la contaduría sigue siendo órgano de control interno y en otros casos se han creado sindicaturas generales, como la provincia de Santa Fe o la provincia de Neuquén, que se han creado
sindicaturas generales. Los modelos de órganos de control. ¿Hasta acá alguna consulta, perdón, Rosario? No, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno. No. Los modelos de órganos de control, como habrán podido apreciar, son dos, fundamentalmente, que es el modelo europeo continental, tribunal o corte de cuenta, y el modelo anglosajón, que es la auditoría o contraloría general. Cuando hablamos de modelo europeo continental, hablamos de España, Italia, Francia, Alemania, Holanda, todo lo que es Europa continental. Todos ellos tienen el modelo de tribunal de cuentas, inclusive más. De allí surgió el modelo de tribunal de cuentas, allá por el siglo XVIII, ¿verdad? Y donde ese tribunal de cuentas originalmente respondía a las monarquías y controlaba para la corona, y luego se lo adaptó al funcionamiento republicano como un órgano de control auxiliar de los poderes, con una similitud, o asimilado mucho al Poder Judicial, por eso se le llamaba Tribunal de Cuentas, pero donde tenía la función fundamental de controlar las cuentas, como su nombre lo dice, es decir, todos los aspectos administrativos y al funcionamiento de las rendiciones de fondos públicos y al manejo de fondos públicos. Con capacidades sancionatorias, como tiene el Poder Judicial también, por eso era un tribunal, a diferencia del modelo anglosajón, que surgió en Gran Bretaña y que se extendió luego a todos los países que conforman digamos, la cultura anglosajona, o sea, aquellos que fueron colonias inglesas en su momento, como Estados Unidos, en nuestro continente, como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, fundamentalmente. Y ese modelo anglosajón es a través de auditoría o Contraloría General, que está relacionado fundamentalmente con el poder legislativo, no con el poder judicial, porque no tiene facultades sancionatorias el modelo anglosajón, sino que tiene un control técnico vinculado al control político. ¿Pero por qué? Porque en esos países el control político funciona de una manera bastante adecuada en poder justamente del Congreso, de la legislatura, del poder legislativo. El modelo anglosajón, entonces, el organismo de control externo no debe ejercer control previo, que sí lo tiene el Tribunal de Cuentas. Depende del poder legislativo, porque lo vinculan al control técnico con el control político que el legislativo debe cumplir, y carece de funciones jurisdiccionales, es decir, no tiene facultades sancionatorias, fundamentalmente. Y el modelo anglosajón, fundamentalmente, lo que tiene que la noción de control se la vincula con la auditoría. Es decir, tiene una suerte de semejanza muy, muy significativa. Es decir, todo lo que hace control para ello es auditoría. Y está prácticamente casi como sinónimo el control de la auditoría. El modelo europeo continental, por el contrario, es un modelo que tiene como órgano, ya dijimos, el Tribunal de Cuentas, que tiene funciones jurisdiccionales, ese tribunal, que está más asimilable al Poder Judicial que al Poder Legislativo, y con facultades sancionatorias, porque ese Tribunal de Cuentas lo que trata de hacer es sancionar lo que no se cumple administrativamente en forma correcta. Digamos, dicho sea de paso, que en el modelo anglosajón, ¿qué hace la auditoría o el órgano de control? Todo lo que encuentra irregular o ilícito lo debe derivar en forma inmediata al Poder Judicial, porque el modelo anglosajón lo que sostiene fundamentalmente es que
el poder sancionatorio por excelencia es el Poder Judicial. Y por lo tanto, ellos fortalecen el funcionamiento del Poder Judicial, concentrando y centralizando allí todo lo que tiene que ver con las facultades sancionatorias. Y claro, en ese sentido, no solamente porque el control técnico se vincula al político, porque tiene un mejor funcionamiento de control político el Poder Legislativo, sino porque también, convengamos, y hay que decirlo, el Poder Judicial con facultades sancionatorias funciona también adecuadamente en esos países, justamente los países más desarrollados del mundo, y que indudablemente lo han logrado a partir del mejor funcionamiento de sus instituciones, ¿verdad? Entonces, de allí el modelo anglosajón. En cambio, el modelo europeo continental le ha dado a los tribunales de cuentas una facultad sancionatoria similar al Poder Judicial. En ese sentido, divide las facultades sancionatorias, que en muchos casos termina convirtiéndola en cuestiones demasiado burocráticas, y le establece a partir de allí y a partir de la calidad de responsable que se le da a todos los funcionarios públicos, dos instituciones de funcionamiento jurisdiccional que son los juicios de cuenta y los juicios de responsabilidad. El juicio de cuenta implica justamente iniciar un juicio como consecuencia de una mala rendición de cuentas, ¿sí? Una rendición de cuentas de fondos, por entrega de fondos a un funcionario determinado o a un organismo determinado, y la rendición no condice con la reglamentación existente o con las normas vigentes, y de esa manera entonces se la rechaza y se inicia un juicio de cuenta. Ese juicio de cuenta puede terminar en que el funcionario, si no responde debidamente y en forma ordenada a la rendición, ¿no es cierto?, se le hace el cargo del dinero justamente mal rendido directamente al funcionario y se lo hace responsable para que devuelva de sus propios fondos esa plata no rendida acabadamente o debidamente. Y el juicio de responsabilidad es otro mecanismo que funciona ante el cometido de irregularidades o ilícitos por parte del funcionario y se le inicia un juicio de responsabilidad, lo que puede terminar en general con la posibilidad de vinculárselo también a algún juicio penal o civil, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que corresponda, y que lo vamos a ver en la última clase, la próxima clase de control, cuando veamos justamente la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esto entonces, como modelos de órganos de control. No sé si hay alguna consulta por parte de ustedes. Y lo que podemos decir entonces es que esas instituciones, principales modelos, cómo funcionan en el mundo, Tribunal de Cuentas está en la Unión Europea, en la mayor parte de los países de Europa continental, en Argentina, en todas las provincias, excepto la provincia de Salta, y está en el municipio de Salta. ¿Y saben por qué en el municipio de Salta? Por la simple y sencilla razón de que ese tribunal fue creado en el año 90, con la Carta Orgánica Municipal de aquel entonces, sancionada por la Municipalidad de Salta en el año 89, y en ese momento no se había cambiado el modelo provincial ni nacional. Todavía existía un Tribunal de Cuentas provincial y un Tribunal de Cuentas nacional. Entonces se creó el modelo existente en ese momento, Tribunal de Cuentas municipal. Como la Carta Municipal nunca se cambió, se cambiaron la Constitución Nacional, se modificó en el año 94, y la provincial en el año 98, adaptándose a esa nacional del 94, pero la Carta Municipal de la ciudad de Salta, que es del 89, nunca se adaptó ni a la nación, ni a la reforma nacional, ni a la reforma provincial. Y por lo tanto quedó funcionando como Tribunal de Cuentas. Lo cual, digamos, lo pone en una situación, y hasta diría, de conflicto normativo, que ya lo vamos a analizar en la próxima clase, o cuando veamos municipios, precisamente.
Bueno, el modelo angloamericano funciona en Estados Unidos, ya dijimos, Canadá, los Emiratos Árabes, Reino Unido, Suecia, entre otros países, ¿verdad? Y está también en la Argentina, en Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta. En la provincia de Salta porque justamente quien llevó adelante la reforma fue el entonces gobernador Romero, que había sido previamente, en la reforma del 94, el gran impulsor también de la instalación de este modelo a nivel nacional como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, cuando vino de gobernador en el año 95, también impulsó este modelo en la provincia. Por esa razón, quizás una razón de índole estrictamente política y de concordancia con quien fue, de alguna manera, responsable en Nación en el 94 y en la provincia en el 98, de la instalación de este modelo de auditoría general y de sindicatura general. Bueno, vamos a terminar de ver estos puntos justamente que nos está quedando, los aspectos interrogales fundamentales del control, aspectos e interrogantes fundamentales del control, y el funcionamiento de los órganos de control nacional y provincial lo vamos a ver el próximo martes. En este sentido, digamos que en la primera consulta que nos hacemos, ¿para qué se controla? ¿Cuáles son los objetivos del sistema? Y ya dijimos, ¿verdad?, que se controla fundamentalmente para saber y conocer el buen funcionamiento de la organización de la hacienda pública. Se controla también para saber qué es lo que se está realizando y efectuando con los fondos públicos en el Estado, y para tratar indudablemente, como una segunda instancia, mejorar ese sistema, ¿no es cierto?, en esta mejora continua que debe ser siempre el funcionamiento de cualquier organización administrativa. ¿Para quién se controla? Los múltiples destinatarios y usuarios del control público son fundamentalmente los ciudadanos, en primer lugar, los representantes del pueblo, en segundo lugar, el poder legislativo, los órganos de control de la hacienda pública, en tercer lugar, los acreedores o proveedores del Estado, para que se puedan saber también cómo está funcionando el Estado, son fundamentalmente los destinatarios o usuarios de esas medidas de control. ¿Quién controla? ¿Quiénes son los sujetos controlantes? Ya dijimos que los poderes entre sí y los órganos de control existentes, tanto los de la hacienda pública como los otros órganos de control que mencionamos también en la placa respectiva. ¿A quién se controla? Los sujetos de control. Y se controla a los organismos, en primer lugar, al funcionamiento de esos organismos, para analizar inclusive si son eficaces, si son eficientes, si cumplen acabadamente las normas legales, reglamentarias, técnicas y procedimentales establecidas. Y también, obviamente, que indirectamente se controla a los funcionarios públicos, sin duda. ¿Cuándo se controla? ¿Cuándo son los momentos? Hay 3 momentos de control. Previo, antes de que los hechos se realicen; concomitantes, o sea que se realiza el control durante la ejecución de esos actos o hechos administrativos; y posterior, cuando el control se efectúa luego de realizado esos actos. Bueno, el control previo, que algunos tribunales de cuentas todavía lo tienen en la República Argentina, es aquel que se desarrolla antes de un acto administrativo. Por ejemplo,
se convoca una licitación pública y entonces el órgano de control controla que efectivamente se cumplan todos los pasos previos a la apertura de los sobres para ver si está conforme a lo que la normativa establece. Ese control previo hoy en la provincia de Salta y en la nación argentina, con el modelo y sistema de control que tienen establecido, lo realiza en teoría el control jerárquico, es decir, ha quedado en manos estrictamente de la jerarquía administrativa. Es decir, que lo hace quien es el superior jerárquico, el que está realizando los actos o hechos administrativos. Y yo les diría que, lamentablemente, ese control es importante y desde la eliminación del Tribunal de Cuentas no ha tenido una buena reglamentación y un funcionamiento acorde a las necesidades que fueron surgiendo indudablemente en estos últimos tiempos. Y creo que ese control previo, en cierta forma, debe existir, pero reglamentado acabadamente para que, si va a ser jerárquico, tenga una norma específica que lo establezca y que lo fije y lo reglamente. El control concomitante lo realiza en general la sindicatura, que participa de los hechos y actos en forma concomitante, como su nombre lo indica, cuando se van desarrollando. Y participa de las aperturas de las licitaciones públicas, participa de la revisión de actos administrativos, o sea, en general es el control interno, tanto en nación como en provincia, quien ejercita ese control concomitante. Y el control posterior lo hace fundamentalmente la Auditoría General, tanto en nación como en provincia, porque el control posterior es sinónimo justamente de auditoría. La auditoría es un mecanismo de control surgido para hacer control posterior, precisamente. ¿Cómo se controla? A través de técnicas y procedimientos de control, los cuales son hoy por hoy bastante numerosos y bastante desarrollados, pero fundamentalmente utilizándose la técnica de la auditoría, una técnica de control desarrollada por los anglosajones, que dio lugar inclusive a su aplicación en nuestra profesión de una manera muy significativa, a tal punto de que hoy por hoy se ha convertido, ¿no es cierto?, en una de las áreas profesionales más importantes de nuestra profesión, y de la cual inclusive hay una materia muy, muy significativa e importante en el 5º año de la carrera. ¿Qué se controla? Todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, financiera, presupuestaria, patrimonial y económica de los órganos que conforman la hacienda pública nacional, en su caso, o provincial, en su caso. Bueno. Perdón, me olvidaba. Y acá tenemos al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que se creó con la reforma constitucional de 1994, que está instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional, ¿sí? Lo designa el Congreso de la Nación. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas. Es decir, lo que controla el defensor está vinculado estrictamente a que se cumpla a rajatabla los derechos humanos, fundamentalmente aquellos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y que tanto tienen que ver con el buen funcionamiento de cualquier sociedad, porque ahí está el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, es decir, todas aquellas que tienen derechos fundamentales del ser humano. Por eso se llaman los derechos humanos, que han sido aprobados, insisto, por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948,
y que todos los países del mundo, casi en su totalidad, lo han establecido como normativa propia y dentro del marco constitucional, inclusive, de un país. Entonces, al defensor del pueblo lo han puesto para que defienda y proteja el funcionamiento de esos derechos humanos en el país. Hay defensor del pueblo municipal también, que defiende fundamentalmente los derechos de los consumidores, ¿no es cierto?, entre otras cosas. En la provincia no hay, no, la provincia no estableció este órgano de control. Bueno, hasta acá llegamos porque ya empezamos con los órganos de control nacionales, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, lo que les quiero ver es qué consultas tienen para realizar. Preguntan si el libro de control público de usted está disponible en versión ebook en la biblioteca de la facultad. No, lamentablemente. No está. No está. No está en la facultad como libro de... lo que puedo hacer yo de alguna manera es subirle quizás algunos documentos vinculados a los temas, a la temática que tiene que ver con la materia. El libro mío, digamos que cubre parte de esta materia, pero cubre fundamentalmente la materia optativa que se dicta en el segundo cuatrimestre de control público y gubernamental, más otros aspectos. Pero la parte que está vinculada a lo que estamos viendo, en todo caso, puedo subirle documentos como documentos de cátedra. Así que ya se los voy a subir a la página. ¿Algo entonces, más? Sí, esa sería la bibliografía entonces. Sí, lamentablemente no hay otra. No hay otra, así que ya vamos a hacer vamos a subir esa parte. ¿Mm? Sí, otra pregunta es si la escuela anglosajona y continental europea, ¿cuál de las dos se adapta a nuestras instituciones? Miren, el problema no son el modelo para mí, ¿no? Muchas veces se discute que sí, que el Tribunal de Cuentas es mejor que la auditoría, otros dicen que la auditoría es mejor que el Tribunal de Cuentas. Yo creo que acá lo que hace falta es fortalecer el funcionamiento de las instituciones y de los funcionarios que tienen a cargo la responsabilidad del manejo de las instituciones. Ese es el tema. Después cualquier modelo de control funciona. Si ustedes me dicen, bueno, para la cultura nuestra, ¿qué quieren que les diga? Para nuestra cultura ningún órgano de control funciona, porque nuestra cultura lamentablemente está muy distante de todo lo que tiene que ver con el control. Nadie quiere que lo controlen, por ejemplo. Eso es una cuestión, es un vicio cultural nuestro. No es una cuestión que tenemos que fortalecer o de alguna manera revalidar. Al contrario, es un vicio que deberíamos corregir. Por supuesto, a partir de comportamientos sociales, no solamente comportamientos individuales. Pero esto de que nadie quiere que lo controlen. Si está representando al pueblo y está ejerciendo una función en representación de una sociedad en su conjunto, ¿cómo no va a querer que lo controlen? ¿Qué es esto? ¿Que es el dueño del Estado? Que no quiere que lo controlen. Entonces, pareciera como que el Tribunal de Cuentas, por el hecho de que dicen que los argentinos somos hijos del rigor y que aprendemos solamente cuando nos sancionan o cuando nos controlan con facultades sancionatorias, o sea, es decir, como funcionaba la pandemia, el que salía a la calle en la primera instancia, ¿se acuerdan? Le hacían una multa, y entonces con eso la gente se frenaba. Capaz que por esa razón el tribunal con sus facultades sancionatorias puede ser más acorde a las características culturales nuestras. Pero es que mucho de eso tenemos que cambiar y modificar, porque también el Tribunal de Cuentas
en su momento, en el funcionamiento que tuvo acá, y lo conozco porque trabajé allí también durante un tiempo, les puedo asegurar que había adquirido las mismas mañas que hoy les criticamos al Poder Judicial. Entonces, ¿hasta dónde podemos mencionar que puede funcionar más adecuado a nuestra cultura? Lo que tenemos que nosotros empezar a modificar comportamientos de nuestra sociedad, individualmente, pero también trabajar para modificar comportamientos sociales y sacar ese vicio de la impunidad, porque esa impunidad que tiene hoy el Poder Judicial también lo tenía el Tribunal de Cuentas, lamentablemente, y hacía diferencias significativas entre unos funcionarios y otros funcionarios. Terminaba sancionando a los de menor nivel, a los empleados administrativos de menor rango, ¿sí? Como decía alguien alguna vez, a los policías que perdían la pistola, le iniciaban un juicio de responsabilidad por pérdida de la pistola y a veces lo exoneraban al policía, y los funcionarios gordos, o los grandes, que habían cometido ilícito, entraban por una puerta y salen por otra. Lamentablemente, lo que tenemos que modificar es nuestros comportamientos culturales. ¿Algo más? Sí, ¿qué opina? Bueno, cuando hablamos de inconstitucionalidad, sería inconstitucional lo que está pasando con la empresa Vicentín, el hecho de que el Estado quiere expropiarla sabiendo que se encuentra en un concurso. No, ya hablamos de ese tema. No es inconstitucional. Lean la Constitución. El Estado puede perfectamente apelar a ese mecanismo si ve que esa situación, que está en una situación de emergencia. La empresa Vicentín, más allá de la propaganda que muchos medios hacen en contra de la medida del gobierno, debemos manifestar que está en absoluta quiebra, no tiene ninguna posibilidad, ni económica ni financiera, de subsistir. Tampoco hay en el medio actualmente la posibilidad económico-financiera de alguien que pueda adquirir esa empresa. Por lo tanto, esa empresa, si el Estado no interviene, se va a la quiebra, lisa y llanamente. Por eso es que ayer justamente lo escuché al presidente que manifestó, bueno, si hay otra propuesta, si hay una alternativa, que vengan y me la digan y la tomamos en cuenta, pero no hay ninguna posibilidad. ¿Quién va a comprar una empresa en esas condiciones? Si fue desvaciada durante años y todas las platas llevadas al exterior. Porque esto es lo que ha pasado. Y en el medio, como yo mencionaba en la clase pasada, hay muchísimos empleados que trabajan en la empresa, en sus diferentes sucursales en todo el país, y muchísimos productores agropecuarios que dependen de esa empresa porque le venden su producción a esa empresa, que es una gran exportadora de cereales, entre otras cosas, además de tener industrias de aceites y demás. Por lo tanto, y la Constitución le permite, en ese caso, al Estado, intervenir precisamente ante una emergencia económica tan grave como la que tiene esta empresa, porque si se caen más de 20.000 puestos de trabajo, directas o indirectos, y se caen además 2.000 productores agropecuarios, ni más ni menos. Entonces, quienes se oponen, ¿no es cierto?, bien podrían plantear una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Si no tiene posibilidad de subsistir. Imposible. Además, hay que mencionar que le debe al Banco Nación, que es del Estado, el Banco Nación, más de 160.000 millones de pesos. ¿Cómo hace el Banco Nación para cobrarlo? Entonces, miren, no se dejen llevar en parte por esas campañas que se hacen de una manera total y absolutamente irracional. Esa es mi posición. Por supuesto que hay quienes opinan lo contrario, pero no tengo ningún problema en conversar y de alguna manera debatir este tema, ¿no? ¿Algo más?
No, contador, no hay nada más y no hay más dudas. Bueno, entonces quedamos para el sábado a las 11 de la mañana el El control de lectura número 4. de lectura y la clase que viene continuamos con sistema de control. Bueno, muy bien, muy Nos vemos, buenas, ya muy estamos bien. hablando a la tarde. Hasta luego. Chao, chao.